Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, con el primer matecito de la mañana vamos a expandir la lección 54 y estas son las ideas para el repaso de hoy. Sobre la lección 16, no tengo pensamientos neutros. Tener pensamientos neutros es imposible porque todos los pensamientos tienen poder. O bien dan lugar a un mundo falso o bien me conducen al mundo real. Pero es imposible que no tengan efectos. Del mismo modo en que el mundo que veo procede de mis errores de pensamiento, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o falsos. Hay dos cosas que me vienen, ¿no? Repasando esta lección. La primera es esto de que no existen pensamientos neutros y que todos los pensamientos tienen poder y por tanto tienen efectos. Es interesante porque en las sesiones de una, justamente lo que observamos tiene que ver con tomar conciencia, darme cuenta de que sostener un pensamiento siempre tiene efectos. Tiene efectos a múltiples niveles, tiene efectos en qué identidad establezco para mí, tiene efectos en la relación que tengo con otros, tiene efectos en como obsesiones o patrones que surgen a partir de ese pensamiento, tiene efectos físicos, sensaciones, emociones que aparecen con ese pensamiento. También hay premisas no cuestionadas que se dan por hecho con ese pensamiento. Es decir, cada pensamiento tiene poder y en sí mismo es un mecanismo de creación que tiene que es completo en sí mismo. Cada pensamiento es el sistema de pensamiento del ego, cuando es un pensamiento falso, el sistema de pensamiento del ego en sí, ¿no? Es como las semillas. Todas las semillas son, digamos, tienen los elementos necesarios para la creación de algo más. Entonces, me parece muy bello comenzar a observar, porque muchas veces estamos trabajando en los efectos de nuestros pensamientos, por ejemplo, en obsesiones que aparecen, y que no nos damos cuenta que están totalmente enraizados en un pensamiento. La causa es el pensamiento. Entonces, al soltar la causa, al permitir que ese error sea corregido, entonces todos los efectos desaparecen con él. Entonces me parece como muy importante traer esto de que cada pensamiento tiene efectos y que es en sí mismo un sistema completo, ¿no? Porque muchas veces parece que estamos lidiando con lo externo, con la incomodidad, la emoción, la reacción corporal, las dinámicas en las relaciones, pero si seguimos la línea hasta su origen, lo que siempre encontramos es un pensamiento no cuestionado, una raíz o causa mental que sostiene todo el teatro de efectos. Lo potente acá es que el curso no nos pide que nos peleemos con esos efectos. No nos dice cómo cambia la emoción o controla tu reacción corporal. Todo lo contrario, nos lleva directo a la causa. Una vez que la causa es entregada, el sistema entero que sostenía esa proyección pierde su fundamento. Entonces, cada pensamiento contiene el potencial de desplegarse en un árbol entero de percepción errada con ramas de culpa, miedo, sufrimiento. Pero también es cierto lo opuesto, un pensamiento verdadero, uno que refleja la mente recta, tiene el poder de generar efectos completamente distintos. No porque la paz se fabrique, sino porque lo falso es deshecho y lo que queda es lo real.
¿no? Entonces, la mente tiende a fijarse en lo que es visible, los efectos, y olvida mirar la raíz. Por eso es tan valiosa la práctica de cuestionar. Es lo que devuelve la lucidez, deshaciendo la necesidad de sostener toda una estructura de pensamiento falsa. Y también hay algo bello en recordar que, aunque los pensamientos falsos parecen tener efectos muy reales, estos efectos no tienen causa verdadera. Esto implica que, aunque el dolor se siente, no tiene una raíz en lo real. Y entonces el curso no nos deja atrapados en la ilusión. Siempre nos lleva de regreso al reconocimiento de que lo que somos no puede ser afectado. Entonces, viene como este doble caminar que marca el curso, ¿no? Por un lado, la aceptación de la verdad que soy, el ser que soy, que ese soy es mi portal de conexión con Dios porque eso es lo que Dios es. Y por otro lado, este caminar observando los pensamientos y sus efectos, dándome cuenta de que todo pensamiento no es neutro, sino que siempre es creativo y permitiendo que mis errores sean corregidos. Y luego dice, mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos o falsos. Verdaderos y falsos, perdón. La primera pregunta del sistema 1 es si ese pensamiento es verdad. Y es muy interesante porque le hemos asignado, generalmente cuando un pensamiento nos hace sufrir es porque creemos que es verdad, le hemos asignado el valor de verdad y hemos depositado toda nuestra certeza en una ola mental. Es decir, de lo único que podemos tener absoluta certeza es de que somos, de que el ser nos fue dado, no es algo que nosotros estemos creando, el ser que soy. Es lo único, todo el resto, este mundo, lo que veo, puedo estar soñando, puedo estar en una dimensión donde esto es una simulación, el mundo de la forma, no sé, pero lo que sí sé es que soy. Esa es mi única certeza. Y sin embargo, yo quito la certeza de ahí y la deposito en un pensamiento. Lo único que es verdad en todo esto es que soy, es mi existencia. Y sin embargo, yo paso por alto esto y lo deposito la verdad en un pensamiento. Este es un movimiento, vamos a llamarle por ahora inconsciente y muy poderoso. Este mecanismo de desplazamiento de la verdad es fascinante observarlo. Está muy oculto en la psique, no es muy fácil verlo, pero es uno de los pilares del sistema de pensamiento del ego. Lo que ocurre es que en esencia el ego no tiene sustancia propia, no tiene existencia, no es una entidad con realidad, pero al identificarme con él pareciera que tiene entidad real. Para sostener esa ilusión perdón, de realidad, de alguna manera el ego requiere que yo como conciencia le ceda mi certeza. Entonces esto se logra a través de este movimiento, ¿no? Desplazo la verdad. De lo único que puedo tener certeza, la única verdad que puedo ver, de lo cual no podría dudar y que es autoevidente, es que soy. Y sin embargo yo desplazo esa certeza hacia un pensamiento. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? La verdad siempre es. La verdad de lo que soy es inmutable. Soy presencia, soy. Eso no requiere defensa ni confirmación de ningún tipo. Es autoevidente. Es evidente en sí mismo. Si cierro los ojos y pregunto, ¿soy? La respuesta es un reconocimiento directo, sí. Ese reconocimiento no necesita validación externa. Es simple, es inmediato y es inequívoco. Ahora, por otro lado, los pensamientos falsos no tienen existencia propia. Me requieren, digámoslo así. No son más que imágenes mentales proyectadas, carentes de sustancia, pero para que parezcan reales,
requieren de mi presencia, de mi creencia y de mi certeza. Es decir, necesitan que le dé mi poder intrínseco. Y solo pueden obtener, como no tienen un poder propio, solo pueden obtenerlo mediante el desplazamiento de la verdad. Y ese acto de desplazamiento es clave, porque en lugar de descansar en la certeza de que soy, esa experiencia directa de que soy y que lo que soy, ese ser que permanece, es lo que Dios es, mi atención se desvía hacia un pensamiento. Pero no es solo atención lo que se le da al pensamiento, sino es certeza. Ahora ese pensamiento parece tener peso, significado y consecuencias. Por ejemplo, un pensamiento dice no soy suficiente o me falta algo. En lugar de reconocerlo como un pensamiento sin sustancia, lo tomamos como verdad. Es decir, desplazo la verdad y la coloco en el pensamiento. Automáticamente estoy desplazando la única certeza que es que soy hacia ese pensamiento. Ahora no soy suficiente parece una verdad incuestionable. ¿Observas cómo es este desplazamiento? Porque es maravilloso verlo. Pero fíjate la paradoja. El pensamiento no tiene vida propia, el pensamiento no tiene conciencia propia. Es como una sombra que solo parece existir porque le proyectamos luz. Y la luz que usamos para darle vida es justamente nuestra propia certeza. Ahora, como el pensamiento fue alimentado con certeza, genera una cascada de efectos. Surge incomodidad emocional, tensión física, percepciones externas que parecen confirmar esa idea. El mundo proyectado refleja el pensamiento que ahora parece real, pero todo esto es un circuito cerrado de autoengaño. Entonces, el curso no nos pide que nos peleemos con el pensamiento ni que lo suprimamos. Solo nos invita a cuestionarlo. ¿Es verdad? Esta pregunta es una grieta en el sistema. Cuando realmente nos permitimos hacerla, lo que empieza a desmoronarse no es solo la creencia en el pensamiento, sino todo el mecanismo que lo sostiene. Y lo que queda cuando la ilusión cae es la certeza que nunca nos abandonó. Soy. Es por eso que el curso dice que nuestros pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. O estamos viendo desde la certeza del ser o estamos proyectando desde la ilusión. No hay un término medio. La atención es unidireccional. Entonces, en resumen, cada vez que creemos un pensamiento falso, lo que realmente ocurre es que desplazamos la certeza del ser y la depositamos en esa imagen mental. El curso no nos condena por esto, simplemente nos invita a darnos cuenta y elegir de nuevo, porque en última instancia, lo único que siempre estuvo y siempre estará es la certeza de que soy. Y luego seguimos con el repaso de la lección 17, que dice: no veo cosas neutras. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase, no existiría, ya que la vida es pensamiento. Permítaseme mirar el mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo. Sé que este puede cambiar y sé asimismo que el mundo que veo puede cambiar también. Voy a chequear en la versión en inglés estado de ánimo, porque no me suena que el curso use esas palabras. Sí, tal como me imaginaba, la lección en inglés no dice mi propio estado de ánimo, porque esto de mi propio estado de ánimo, de hecho, tiende a referirse más como al estado de mis emociones, de mi centro emocional. Dice: let me look on the world I see as a representation of my own state of mind. Mi estado de mente, el estado de mi mente, es decir, que se me permita mirar el mundo que veo como la representación del estado de mi mente. Esta me parece una diferencia clave y bastante significativa, porque mientras que estado de ánimo suele referirse a emociones transitorias o a cómo nos sentimos en un momento particular, estado de mente es mucho más amplio. Habla del sistema de pensamiento que estoy eligiendo sostener en ese instante. El sistema de pensamiento del ego o los pensamientos que pienso con Dios. Cuando el curso dice
que se me permita mirar el mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo, en realidad es estado de mente, es algo mucho más profundo y estructural, la perspectiva desde la cual estoy percibiendo. Mi estado de mente, el estado de mi mente es el filtro a través del cual experimento el mundo. Y lo que el curso señala con esta idea es que el mundo que veo no es objetivo, sino una proyección de los pensamientos que sostengo. Si mi mente está en un estado de miedo, de culpa o de separación, inevitablemente percibo un mundo caótico, amenazante o en carencia. Si estoy en un estado de mente en el que recuerdo quién soy, aunque sea por un instante, la percepción del mundo cambia. Y esto es radical porque no se trata de cambiar las circunstancias externas para reconocer la paz, sino de darme cuenta del estado de mi mente y permitir que sea corregido. El curso no me dice cuando te sientas bien el mundo será bonito, me dice que la causa siempre está en mi mente y si permito que mis pensamientos sean corregidos, la percepción del mundo inevitablemente se tiene que ajustar a ese nuevo estado de mente porque el mundo es lo creado y es efecto y yo estoy corrigiendo la causa en lo que crea y por lo tanto estoy en el nivel de la causa y los efectos, el mundo, lo creado tiene que responder a ello, ¿no? Solo una cosa más antes de seguir a la próxima lección. Fíjate que dice en el repaso de la lección 16, el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Y en este repaso de la lección 17 dice que se me permita mirar el mundo que veo como la representación de mi propio estado de mente. Fíjate cómo aparece la permisión. Esto de la permisión marca un punto clave en la práctica del curso. La permisión no es un acto pasivo ni de resignación, sino una disposición activa a dejar de sostener el sistema de pensamiento del ego. Es como decir, estoy dispuesta a dejar de creer en lo que yo he fabricado y permitir que algo más verdadero o lo verdadero se revele ante mí. Cuando la lección 16 dice que el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos, está hablando de esa apertura necesaria para que la percepción pueda ser reinterpretada. ¿Por qué no soy yo quien corrige mis propios errores? Esto no es un esfuerzo intelectual por entender mis errores. Esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo, la mente recta, quien hace ese trabajo cuando yo doy espacio. Y luego en la lección 17, que se me permita mirar el mundo como la representación de mi propio estado de mente, lleva implícita otra permisión aún más profunda, la voluntad de mirar con honestidad. Sin esta disposición a ver lo que realmente estoy proyectando, no hay posibilidad de corrección. Es como si el curso nos dijera, míralo por lo que es, obsérvalo por lo que es, permite que la verdad te muestre lo que realmente estás pensando. Y cuando lo veas, no te culpes, no te defiendas, solo permite que la corrección suceda. Entonces, cada vez que aparece esta idea de permitir, se nos está recordando que el camino no es de lucha, no es de hacer algo, sino es de soltar la resistencia a la verdad. La permisión es ese espacio en el que el milagro puede ocurrir. Fíjate estas tres definiciones de este verbo, permitir. Bueno, se me acaba de desarmar el estudio de grabación. Permito que el estudio de grabación se me desarme completamente. En el diccionario aparecen estas tres definiciones. Dicho de quien tiene autoridad competente para dar su consentimiento y que otros hagan o dejen de hacer algo. Impedir lo que se pudiera y debiera evitar y hacer posible algo. Cada una de estas tres definiciones revela un matiz distinto, diferente, que resuena profundamente con lo que el curso nos invita a practicar. La primera,
dicho de quien tiene autoridad para dar su consentimiento y que otros hagan o dejen de hacer algo. Esta acepción toca directamente el reconocimiento de la autoridad interna. Al practicar el curso nos estamos posicionando como la autoridad competente sobre nuestra propia percepción y el proceso de deshacimiento. No porque nosotros tengamos que deshacer, pero la autoridad para estar en vigilancia de esa mente que está confundida y poder entregar esa confusión al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es permitir, es dar mi consentimiento a la corrección. Es como decir, permito que la visión reemplace mi percepción errónea. Doy autoridad a la verdad en lugar de a las ilusiones. La segunda dice, impedir lo que se pudiera y debiera evitar. Permitir la corrección implica, en cierto sentido, impedir que el sistema de pensamientos del ego siga rigiendo nuestra experiencia sin cuestionamiento, no desde la lucha, sino desde la disposición a dejar de sostener lo que no es real. Es decir, impido, es decir, dejo de alimentar la ilusión. No sostengo más lo que solo me causa sufrimiento. Y la número 3 dice hacer posible algo. Y aquí está el verdadero milagro. Cuando permitimos la corrección, lo que parecía imposible, la paz, la visión, se hace posible. Esta acepción es profundamente expansiva porque nos recuerda que la corrección no es nuestra tarea. Nuestra única función es no interponernos. Es como decir, permito que la paz sea posible al dejar de oponerme a ella con mis pensamientos, al dejar de oponerme activamente a la paz usando mis pensamientos. Entonces, estas definiciones desde la práctica del curso nos llevan a reconocer que la permisión es una forma activa de rendición consciente. No es un acto de debilidad, sino de total fortaleza. Al permitir nos alineamos con lo que siempre fue cierto. Y al permitir también damos por hecho de que la forma en que estuve haciendo las cosas hasta ahora, como si yo tuviera que crearme a mí mismo, desconectada de mi fuente de creación, separada del mundo, etc., no funciona. Es decir, vuelvo a la imagen como esta casa que habíamos usado hace varias lecciones atrás, de esta casa con basura. Si te fijas, los acumuladores llegan a ese estado de acumulación y mugre y basura en sus casas porque no se dan cuenta. O sea, por más de que venga la familia y le diga está juntando mucho, o sea, es una enfermedad, es una demencia. Ahora, hay un punto de quiebre donde el acumulador deja que alguien venga y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si he llegado hasta aquí es porque yo requiero ayuda. La corrección que requiero no la puedo hacer yo porque estoy demasiado metida en esta mente confundida, llena de basura, acumuladora, etc. Entonces, esa imagen de la casa llena de basura me parece muy poderosa porque refleja este estado mental en el que nos encontramos sin siquiera darnos cuenta. El curso lo señala con total claridad. La mente confundida no puede corregirse a sí misma porque sigue utilizando las mismas herramientas que la llevaron a ese estado. Entonces, es como si intentáramos limpiar la basura con más basura. Y lo fascinante es que el acto de permitir no es desde la soberbia del yo lo voy a hacer, sino desde una rendición auténtica. Ok, hasta ahora he intentado a mi manera y no ha funcionado. Estoy dispuesta a que algo más grande, algo más claro, haga por mí lo que yo no puedo hacer. Este es el quiebre del acumulador, ¿no?, que mencionaba, cuando finalmente reconoce, no importa cuánto lo intente, no veo con claridad, mi percepción está distorsionada, necesito ayuda. Y lo interesante es que esta aceptación de ayuda no viene de la culpa o el fracaso, sino desde una profunda humildad. Y esta humildad no es autodegradante, es una comprensión clara de nuestra naturaleza compartida con Dios. Es reconocer, yo sola no puedo,
porque lo he intentado y por algo estoy leyendo este curso. Yo sola no puedo, pero no estoy sola. En ese acto de permitir, lo que realmente estamos diciendo es, me abro a ser corregida. Ya no voy a sostener mi identidad como quien tiene que arreglarse a sí misma. Permito que la visión real reemplace mi percepción distorsionada. Además, al permitir la corrección, también soltamos el apego al significado personal que le hemos dado a nuestra basura, porque al igual que un acumulador que se aferra emocionalmente a cada objeto inútil, nosotros también defendemos nuestras interpretaciones inútiles, nuestros juicios y nuestros resentimientos como si fueran tesoros sumamente valiosos. Pero cuando permitimos ser corregidos surge una ligereza, porque lo que defendíamos no era real, solo necesitábamos estar dispuestos a ver eso. Y lo hermoso es que la corrección no es algo que hacemos, sino es algo que recibimos. La función del Espíritu Santo es justamente limpiar la casa, pero no desde el juicio o la condena, sino con respeto infinito por nuestra voluntad de ver algo diferente. En ese permitir hay descanso, porque dejamos de ser el que pelea contra la basura, el que justifica por qué sigue acumulándola o la que se culpa por haber acumulado en primer lugar. Solo decimos que se haga lo que tiene que hacerse, permito ver las cosas como son, y ahí es cuando la paz, esa que nunca se ha ido, empieza a revelarse. Algo que se me venía al expandir esto de permitir tiene que ver con que esto de permitirme ser corregida. Tenemos una gran soberbia interior que mantiene las cosas en su lugar, que mantiene este sistema de pensamiento de destrucción y de sufrimiento y de condena, de culpa, de miedo, de escasez en su lugar. Es nuestra soberbia de creer que sé cómo tienen que ser las cosas. Esa soberbia interior es uno de los pilares fundamentales que sostienen el sistema de pensamiento del ego en pie. Lo paradójico es que suele estar tan normalizada que ni siquiera la reconocemos como soberbia. Se disfraza de control, de autosuficiencia, de la necesidad de entender todo o incluso de la ilusión de que estamos trabajando nosotros mismos, del yo tengo razón. En esencia es la voz que dice yo sé cómo deberían ser las cosas. Es una especie de arrogancia disfrazada como de autorresponsabilidad. Creemos que si soltamos nuestro control todo se va a desmoronar. Pero en realidad lo que estamos defendiendo con uñas y dientes no es el bienestar, la paz, la felicidad, sino la identidad del yo separado que en su raíz es sufrimiento. Y ahí es donde la invitación a me permito ser corregida toca en lo más profundo, porque para el ego permitir no es solo una amenaza, es su disolución, decir, no sé cómo tienen que ser las cosas y estoy dispuesta a ser corregida. Es un acto de verdadera humildad. Y no humildad en el sentido de sometimiento o resignación, sino la humildad de reconocer nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Hay como una pregunta acá flotando. ¿Estás tan segura de que sabes cómo deberían ser las cosas? ¿Estás tan segura de que tu interpretación del mundo es la única válida? ¿Qué pasaría si estuvieras completamente equivocada y no fuera tan terrible como crees? Y al darte cuenta de que estuviste equivocada, te das cuenta porque has sufrido mucho y puedes soltar. Esa posibilidad, por mínima que sea, ya abre una rendija y en esa rendija ya entra luz, ¿no? Permitirme ser corregida no es humillarme, sino liberarme del peso de tener que saberlo todo, controlarlo todo y sostenerlo todo. Y algo más, esta soberbia no solo opera hacia afuera, esta arrogancia, sino también hacia adentro. Incluso cuando estamos sufriendo, hay una voz que dice, tengo razón en estar enojada. Este dolor que siento es justificado, este enojo, esta ira, esta carencia. En ese nivel, la soberbia es la defensora de la culpa. Porque de alguna manera creer que merezco castigo o que la vida debe ser una lucha es otra forma de decir yo sé cómo soy,
soy defectuosa, hay algo mal en mí de raíz y sé lo que merezco, ¿no? Entonces, cuando nos permitimos ser corregidos, ese relato también se desmorona. Surge algo radicalmente diferente. Tal vez no soy quien creo ser. Tal vez no estoy separada de Dios. Tal vez mi verdadera identidad nunca estuvo en riesgo. Y ese tal vez es ese espacio pequeñito lo que empieza a deshacer el sistema de pensamiento del ego. La corrección no es un castigo, es un retorno a la paz. Es como si nuestro padre nos estuviera diciendo, cariño, has estado 5 horas. ¿Vieron cuando los niños se encaprichan con hacer algo solos y pasan mucho tiempo intentando resolverlo y comienzan a frustrarse? Y cuando uno los quiere guiar o ayudar a resolver eso, no se dejan y se enojan todavía más. Generalmente cuando los niños ya están en un nivel de fastidio absoluto, insistiendo en atarse los cordones por sí solo y rechazando cualquier intento de ayuda, es lo mismo. Para ese niño, aceptar la guía del adulto parece como una derrota. Desde nuestra perspectiva, y aunque yo no soy madre, pero desde la perspectiva del padre o de la madre, que está mirando con amor y con comprensión hace 5 horas viendo al niño intentando resolver algo y sin poderlo, sabemos que no es una derrota. Sabemos que no pasa nada si no puede hacerlo solo y que en realidad la frustración viene de la resistencia a soltar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Estamos ahí enredados en nuestras propias ideas, intentando comprender, controlar, resolver la vida a nuestra manera. Pensamos que si aflojamos siquiera un poquito esa necesidad de hacerlo solos, vamos a perder algo valioso, nuestra independencia, nuestra identidad, nuestra dignidad. Pero lo que no vemos, lo que el curso nos invita a recordar es que no estamos solos y nunca lo estuvimos. Nosotros excluimos al Padre de nuestra vida. Cuando el curso dice permítame ser corregido, permítaseme ser corregido, no es una reprimenda, no es una voz autoritaria que nos dice que lo estamos haciendo mal. Es más bien este susurro amoroso de nuestro Padre Celestial que dice, cariño, has estado 5 horas intentando resolver esto solo. ¿Y si ahora simplemente dejas que te ayude? ¿Y si soltar no fuera perder, sino descansar? ¿Y si la ayuda que tanto temes recibir no te quitara nada, sino que te devolviera todo lo que olvidaste? Y es importante notar que esta ayuda no es externa, no me estoy abriendo a pedir ayuda a otros. Esto no es una corrección impuesta desde afuera, sino un recuerdo interno. Es como si por un instante el niño levantara la cabeza y viera que el adulto no está ahí para juzgarlo, sino para mostrarle una forma más simple y amorosa de hacer lo mismo. Y en ese reconocimiento la dureza se disuelve, la frustración cede y aparece la ternura en esta entrega, ¿no? Cuando permitimos ser corregidos, cuando nos permitimos ser corregidos, lo que entregamos no es nuestra capacidad de elegir, sino la carga de hacerlo solos. Dejamos de estar en lucha con nosotros mismos, dejamos de defender un error como si fuera nuestra verdad y nos abrimos a ver que tal vez la vida, en su infinita sabiduría, siempre supo atar esos cordones y quería ayudarnos a hacerlo fácil. Fíjate que una de las cosas cuando nos formamos como facilitadoras del sistema UNA, que proviene de un sistema muy bello también que se llama The Work, el trabajo de Byron Katie, se trabaja mucho cuando estamos practicando para facilitar, recibir feedback o crítica. Y claro, el recibir feedback o recibir crítica de cómo salió mi sesión como facilitadora, tiene que ver con permitirme ser corregida. Esto es muy sutil, la resistencia a permitirme ser corregida, por eso me estoy quedando acá a tiempo. Lo vemos como crítica, lo tomamos como algo personal y estoy hablando de cosas de la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, digamos que voy conduciendo el auto y se sube alguien al lado que me dice algo, ¿no? Como que me dice, cuidado, como ahí hay una bicicleta
o vas conduciendo muy rápido, o me da algo, me da una crítica al respecto de mi conducción. Esto lo podemos llevar a cualquier ámbito, a cualquier cosa. Esto es solo un ejemplo. Lo primero que surge es, pero ¿quién se cree que es para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer? Entonces, fíjate cómo en cuestiones de la vida cotidiana nunca estoy dispuesta a ser corregida. Y en ese no estar dispuesta, porque parecería que es como si alguien me corrige, está atacando algo personal en mí, estoy creando muchísimo sufrimiento. Entonces, este mecanismo de resistencia a la corrección, a permitirme ser corregida, está profundamente enraizado en nuestra identidad separada. Cuando alguien nos señala algo, aunque sea con la intención más amorosa o constructiva, nuestra reacción automática es defensiva. Y no es porque la crítica en sí sea peligrosa, sino porque estamos confundidos en quiénes somos. Si alguien cuestiona mi conducción, mi trabajo, mi forma de hablar, mi ropa, mi cuerpo, cualquier cosa que yo creo ser, lo interpreto como un cuestionamiento a mi valor. En el fondo hay una premisa inconsciente que dice, si me equivoco, entonces soy equivocada. Si hice algo mal, entonces soy mala. Si no lo sé todo, entonces soy insuficiente. Si a alguien no le gusta cómo es mi cuerpo y viene y me lo dice, que los niños en esto con suma inocencia nos dicen cosas, entonces si mi cuerpo no le gusta a alguien, entonces significa que no soy amada. Este nivel de identificación es lo que vuelve tan doloroso el recibir corrección. No estamos simplemente defendiendo una opinión, sino que sentimos que estamos defendiendo casi que nuestra existencia misma. Y eso es agotador. Entonces, qué bueno preguntarnos, ¿no? ¿Qué estoy defendiendo realmente cuando no me permito ser corregida? ¿Qué significado le he dado a la corrección? ¿Qué estoy temiendo perder si suelto la necesidad de tener razón? Lo que solemos descubrir es que en realidad no estamos ni protegiendo nuestra libertad ni nuestra dignidad. Estamos protegiendo un sistema de pensamientos basado en la ilusión de separación, en la idea de que debemos ser impecables para ser dignos de amor. Pero cuanto más intentamos sostener esa fachada de perfección, más nos alejamos de la paz que buscamos. Permitirnos ser corregidas no es un acto de sumisión, sino de libertad. Lo que en realidad estamos soltando no es nuestra valía, sino el peso de tener que demostrarla. Es como si por fin dejáramos de cargar con esa armadura oxidada que no cumple ya ninguna función más que impedirme sentir el viento y el calor del sol en mi piel. Y al hacerlo ocurre algo inesperado. Cuando dejo de temer la corrección, dejo de verla como un ataque y lo que antes parecía una amenaza, ahora puede ser visto como una oportunidad para ampliar mi visión, para reconocer lo que no estaba viendo y para liberarme de toda percepción limitada. La corrección se convierte en una puerta hacia una versión más expansiva, una versión que no necesita ser perfecta para ser valiosa. Descanso en que simplemente el hecho de que soy y que por lo tanto Dios me extendió su ser, eso es lo que demuestra automáticamente que soy valiosa, nada más en el mundo, ¿no? Entonces, en lugar de preguntar por qué me están corrigiendo, la pregunta es, ¿qué es lo que se abre para mí al recibir corrección? ¿No? ¿Qué verdad me muestra la vida que por temor me estoy negando a ver? Cuando permitimos esa apertura, incluso el comentario más incómodo es un acto de amor, porque al final del día la verdadera corrección no es una enmienda a nuestra identidad, sino un retorno a la conciencia de lo que siempre fuimos en unión con nuestro Padre: paz, presencia y verdad.
La lección termina así. No el repaso, sino la lección, que todavía nos quedan 3 por delante. Entonces, que se me permita mirar el mundo que veo como la representación de mi propio estado de mente. Sé que esto puede cambiar y sé asimismo que el mundo que veo puede cambiar también. Voy a hacer como un breve paréntesis y luego continúo con la lección 18. A lo que me está llevando el curso aquí es, el estado de mi mente puede cambiar y por tanto el mundo puede cambiar. Entonces, no se me pide que cambie el mundo de la forma. De hecho, he querido tener razón y no me permito ser corregida y sigo buscando mi paz y eso que creo que me falta en el mundo, cuando en realidad lo único que tengo que observar es el estado de mi mente. Entonces, lo que el curso está señalando en esta oración es una invitación a un cambio de enfoque. Estamos profundamente acostumbrados a mirar hacia afuera, a observar el mundo de las formas, es decir, la creación, lo creado, y tratar de modificarlo para encontrar paz. Si algo me incomoda, parece lógico pensar que la solución está en cambiar la circunstancia externa. Pero este intento constante de ajustar la forma es absolutamente agotador y finalmente infructuoso. No tiene sentido, porque la forma está continuamente cambiando. Entonces, ¿te imaginas el nivel de control que tengo que tener sobre algo que por diseño está continuamente cambiando? Entonces, lo que el curso propone es lo opuesto. Ve directo a la causa, y la causa siempre está en el estado de la mente. El mundo no es más que un reflejo de nuestras creencias, juicios y pensamientos proyectados. Así que, si el estado de mi mente cambia, el reflejo lo hace inmediatamente. No porque haya una magia externa, sino porque mi percepción cambia. Y cuando mi percepción cambia, el mundo deja de ser una fuente de amenaza y se convierte en un testimonio de la paz que estoy dispuesta a reconocer en mí. Entonces, este es un punto clave. La corrección no ocurre ni tiene por qué ocurrir en la forma, ocurre en la mente. Cuando dejo de intentar resolver mi incomodidad ajustando las circunstancias externas y permito que mi percepción sea corregida, la carga emocional desaparece. Y desde ahí, si hay algo que deba ser ajustado en el mundo, será ajustado sin lucha, sin ansiedad, sin miedo, porque la necesidad de controlar y manipular la forma viene únicamente de la percepción de que estoy en peligro. Entonces, este cambio desmantela la ilusión de victimización. Si el estado de mi mente determina mi experiencia del mundo, entonces no soy víctima de las circunstancias. Puedo dejar de sentirme a merced de lo que sucede afuera y reconocer que siempre tengo acceso a la paz simplemente eligiendo mirar de otra manera. Y la belleza de esto es que no tengo que hacerlo sola. La corrección no es algo que yo tengo que lograr. El Espíritu Santo, la voz de Dios en mi mente, ya está aquí para mostrarme otra manera de ver. Mi único trabajo es permitir que se me muestre lo que no había visto, permitir que mi percepción equivocada sea suavemente corregida, permitir que el estado de mi mente descanse en la verdad. Entonces, continuamos. Yo dije, el repaso de la lección 17 es súper cortita, así que no me va a llevar nada de tiempo. Es increíble cómo el curso es holográfico, o sea, en una sola oración contiene toda la enseñanza y por eso es que puedo abrir y abrir y abrir cada oración al infinito. Y además porque me apasiona esta enseñanza. Lección 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Si no tengo pensamientos privados, no puedo ver un mundo privado. Incluso la descabellada idea de la separación tuvo que compartirse antes de que se pudiese convertir en la base del mundo que veo. Sin embargo, cuando se compartió esa idea no se compartió nada. Puedo invocar también mis pensamientos reales, los cuales comparto con todo el mundo. Así como mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros, mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales.
y el mundo que mis pensamientos reales me muestran alboreará en su visión así como en la mía. Esto me encanta porque pasamos mucho tiempo queriendo cambiar a otros, ¿no? Cuando vemos que alguien está mal o que alguien está en carencia o vemos que podría como expandir su visión a algo distinto, ¿no? Sin embargo, lo que me está diciendo acá es que mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros. Es decir, si yo me estoy preocupando por otra persona, lo que estoy invocando en la otra persona es separación. Pero que mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales. Entonces, ¿cómo ayudo a aparentemente esa persona que veo separada de mí? Invocando mis pensamientos reales. Realmente esta parte me parece profundamente transformadora porque toca de lleno la ilusión de la separación y el impulso constante que tenemos de arreglar a los demás. Cuando vemos a alguien en sufrimiento, en limitación, en enfermedad, en carencia, creemos que tenemos que hacer algo para ayudar. Lo que rara vez cuestionamos es desde dónde estoy viendo a esa persona y qué estoy asumiendo respecto de su identidad. El curso nos dice que mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros. Esto significa que si yo estoy mirando a alguien desde la percepción de que está en falta, en carencia, de que no está viendo claramente o que debería cambiar, ya estoy sosteniendo la separación. Entonces, por más buenas intenciones que yo tenga, mi pensamiento de preocupación refuerza en el otro la idea de que algo anda mal. Es como si le estuviera diciendo, recoloquemos esta idea, aparentemente estoy queriendo ayudarlo, pero por debajo lo que le estoy diciendo es, sí, efectivamente hay algo en ti que no está completo y yo soy testigo de eso. Pero también dice, mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales. Y esto cambia por completo el juego porque lo que verdaderamente ayuda no es manipular o corregir la forma en la que el otro vive su experiencia, sino ver más allá de eso. Cuando elijo sostener mi percepción en la verdad, en el reconocimiento de que esa persona es tan plenamente sostenida por Dios como yo, esa percepción actúa como un llamado silencioso. Ya no estoy viendo a alguien frágil o limitado, sino a alguien completo, íntegro, sostenido en Dios. Es como si dijera, sé quién eres. Veo tu ser más allá de cualquier apariencia y estoy dispuesto a ver esto también contigo, ¿no? Y esto no se trata de negar la experiencia del otro o de hacer afirmaciones superficiales. Si alguien está atravesando dolor, puedo reconocer ese dolor sin reforzarlo como una verdad absoluta, porque reconocer el dolor no significa validar su causa ilusoria. Entonces, ¿cómo ayudo realmente a otro? Primero, reconociendo mi propia percepción equivocada. Si me siento ansiosa o preocupada por lo que está atravesando, eso me indica que yo estoy viendo con los ojos de la separación y por lo tanto, de nuevo, el primer paso es permitir la corrección en mí. Entonces, lo segundo es elijo permitir que mi visión sea corregida. Puedo hacerme a un lado y recordar, no soy el sanador aquí, que se me muestre la verdad en lugar de esta percepción. Y en tercer lugar, sosteniendo ese espacio de reconocimiento de mi verdadera naturaleza y por lo tanto de su verdadera naturaleza que es compartida. Este es un acto muy poderoso, aunque invisible. Cuando elijo recordar la verdad del otro sin intentar cambiarlo ni convencerlo, estoy invocando sus pensamientos reales y entonces ahí es donde el milagro sucede. Porque mi mente, al ser una con la suya, le ofrece la oportunidad de recordar su propia verdad. Puede que no lo haga en ese instante o de la manera que yo lo esperaba, pero la invitación ya está hecha. Qué belleza, ¿no? Continúa con repaso de la lección 19 que dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Dice, no soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago es una enseñanza para todo el universo.
Un hijo de Dios no puede pensar, hablar o actuar en vano. No puede ser el único en nada. Tengo, por lo tanto, el poder de cambiar a todas las mentes junto con la mía, porque mío es el poder de Dios. Esta insistencia tan bella del curso en que no soy el único en nada, no es casual. Está desmantelando la creencia más arraigada en la mente separada, y es esta ilusión de la individualidad y del aislamiento de mi ser dentro de un cuerpo que me separa de otro. Cuando el curso dice no soy el único en nada, está revelando que no existe una experiencia realmente privada. Por más que parezca que mis pensamientos, emociones y decisiones solo me afectan a mí, esto no es cierto. Cada pensamiento es como una piedra lanzada al agua. Las ondas se expanden más allá de lo que puedo ver, tocando al mundo entero. Pero esto no es una carga. No significa que ahora me tengo que preocupar porque mis pensamientos negativos están dañando a otros. Más bien, es una invitación a reconocer el poder que tienen mis pensamientos. Cada vez que elijo la paz, la compasión o la visión verdadera, estoy literalmente fortaleciendo esas mismas elecciones en todos. Fíjate que la primera reacción del ego es: entonces soy culpable de todo el sufrimiento del mundo. Pero la invitación que me está haciendo el curso es: puedes extender paz. Entonces, la primera reacción del ego siempre es culpa, porque esa es su especialidad, es la especialidad de la casa. En cuanto escucha que no soy el único en nada y que mis pensamientos tienen efectos que tocan a otros, inmediatamente lo distorsiona hacia ahora yo soy el culpable de todo, que los niños de África, ¿no? Es un mecanismo defensivo perfecto para perpetuar la vida de la separación, porque si me siento culpable, me mantengo atrapada en la percepción de ser un individuo separado que carga con una responsabilidad insoportable. Es el ego reforzando la idea de que hay un yo que podría estar causando daño real. Pero el curso no me está diciendo eso. Lo que realmente me dice es: fíjate el poder que tienes. Mira la capacidad de extender paz, de recordar la verdad para ti y para todo el mundo, y permitir que tu visión sea corregida en ti y extender esa corrección. Cada vez que lo haces, el efecto es inmediato y expansivo. Entonces, la culpa surge cuando creo que mis pensamientos erróneos son mi identidad. Pero aquí la clave es que no soy mis pensamientos erróneos. Soy la conciencia que puede observarlos, cuestionarlos y elegir de nuevo. Entonces, en lugar de quedarme paralizado en culpa, el curso me invita a ver que mi decisión de reconocer la paz en mí es también mi decisión de extender paz, y que esto también tiene efectos. Y eso es infinitamente poderoso. Cada vez que reconozco un pensamiento de separación y me permito ser corregido, no solo estoy liberándome a mí de esa percepción errónea, estoy permitiendo que la mente única reciba el mismo alivio. El amor que me permito experimentar no se queda en mí, se expande, porque solo la verdad puede extenderse. Así que la pregunta cambia. En lugar de ¿soy responsable de todo el sufrimiento del mundo?, el curso me invita a preguntarme: ¿estoy dispuesto a extender paz ahora mismo? Y luego, el último repaso, que es de la lección 20, que dice: estoy decidido a ver. Puesto que reconozco que la naturaleza de mis pensamientos es que los comparto con todo lo que existe, estoy decidido a ver. Veré los testigos que me muestran que la manera de pensar del mundo ha cambiado. Veré la prueba de que lo que se ha obrado por mediación mía ha permitido que el amor reemplace al miedo, la risa las lágrimas y la abundancia las pérdidas. Quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Este cierre con la lección 20 es muy potente porque es la declaración de una elección consciente. Después de todo lo que se nos ha mostrado en este repaso, la naturaleza no neutra de nuestros pensamientos, los efectos inevitables que tienen en mí y en otros, el reconocimiento de que no soy el único que experimenta sus consecuencias,
ahora viene esta decisión, estoy decidido a ver. Es una decisión que surge desde la claridad, ya no es una decisión basada en el miedo, como las decisiones que tomamos cuando creemos que el mundo tiene poder sobre nosotros. Es una decisión que reconoce el poder de la visión verdadera. Fíjate en lo que promete. Veré los testigos. No dice que ojalá los vea o que tal vez algún día los vea los testigos. No dice, eh, quizás es posible que no los vea. Dice, veré los testigos. Esto es una declaración de certeza. Cuando decido ver, estoy eligiendo que se me muestre la verdad en lugar de las proyecciones de mi mente separada. Y la belleza de esto es que los testigos de la verdad ya están ahí. No se trata de fabricarlos o de crear algo nuevo. El curso nos recuerda que cuando elijo ver, simplemente me permito reconocer lo que siempre ha estado presente. La prueba de que el amor ha reemplazado al miedo, la risa que surge cuando las lágrimas dejan de parecer necesarias, la abundancia que se revela cuando ya no sostengo la creencia en la pérdida. Y esta parte final es clave. Quiero contemplar el mundo real desde la presencia inmutable que soy, que es mi unión con mi Creador. Quiero contemplar desde ahí y dejar que se me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Es la entrega de la ilusión de tener una voluntad separada. Es el descanso de dejar de luchar con la vida. Porque si mi voluntad y la voluntad de Dios son una, no hay conflicto, solo hay paz. Ver el mundo real no es un destino lejano, es lo que ocurre cada vez que dejo identificarme con los pensamientos falsos y permito que la visión verdadera ocupe su lugar. Y cuando esto ocurre, no hay que forzar nada. El amor, la risa y la abundancia simplemente se revelan como lo que siempre ha sido, ¿no? Así que esta decisión de ver es en realidad la decisión de recordar de quién soy hijo, y en esa decisión inevitablemente veo quiénes son todos los demás. Si la visión verdadera se extiende, no puede quedarse en mí solamente. Entonces, cada vez que elijo ver, cada vez que elijo, que me permito reconocer de quién soy hija, entonces permito que la voluntad de Dios se manifieste en el mundo, y ese realmente es el único propósito que tengo aquí. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.